bien, pues nada, bienvenidos. Me presento lo primero, soy Jorge Barriovero. Como decíamos antes, el curso, yo soy diseñador de interacción, me dedico al UX, de formación soy ingeniero de telecomunicaciones, pero decidí un poco dar un vuelco a mi carrera porque lo que me gustaba era el diseño, era algo que llevaba haciendo toda la vida y cambié brutalmente y creo que es la mejor decisión que he tomado nunca, ¿no? Animo a cualquier persona que sienta ese miedo de lo que cree que es el camino que le han marcado, ¿no? A que haga lo que le salga de los cojones, en definitiva. El curso que vamos a hablar hoy se llama Diseñar con Código y lo iréis viendo a lo largo de las slides, ¿no? Me molaría mucho, de hecho, que me paraseis y me hicieseis preguntas si os apetece, porque también me gusta que sea así y que conversemos juntos. Vivimos rodeados de sistemas de información y aquí viene la primera pregunta. No sé si alguien sabe qué es un sistema o un sistema de información, porque a veces utilizamos, o me da la sensación de que utilizamos palabras sin estar realmente seguros de lo que hablamos, ¿no? Hablamos mucho de sistema nervioso, ¿no? Sistema corporal, el sistema solar, ¿no? ¿Qué es para vosotros un sistema? Me gustaría preguntar. Y si no, es que no veo vuestros nombres, si no os obligaría. Javier, ¿qué es un sistema para ti? Que tú tampoco has visto nunca esta clase. Pues un sistema es como una estructura, una columna vertebral que vertebra algo, ¿no? Un sistema al final es un número de elementos que están relacionados entre sí y cumplen una tarea, ¿no? Y hoy vamos a hablar de sistemas de información porque es algo muy importante y creo que es la base de todo lo que hacemos en diseño de interacción o lo que se suele llamar UX, ¿no? A mí me gusta más referirme como a diseño de interacción, las relaciones que se producen entre humanos y objetos, por decirlo de alguna manera, y cómo se producen esos diálogos, entre comillas. Frase chapa, odio las frases chapa, pero lo voy a poner aquí. Conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto, sistema que recibe dicho mensaje. Esto es un sistema de información, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Si nos lo llevamos, he elegido la web más cutre del mundo y los gráficos más cutres del mundo, ¿no? Apple de hace un tiempo, ¿no? Al final, cuando estamos diseñando o cuando estamos construyendo algo, todo va de pedir información y recibir esa información. Lo que hacemos cuando estamos en una web es, eso es Internet, ¿no? Una serie de tablas en las que tú clicas en un botón, se hace una petición a un lugar donde está esa información y esa información vuelve a ti. Eso es lo que hacemos en Internet todo el tiempo. Luego lo podemos camuflar con lo que queramos, pero es eso. Pero es que nuestra vida real también funciona así todo. Nosotros tenemos unos ojitos con los que podemos, esto es una foto que saqué, bueno, de Google Images, de Google Street View. Tú al final ves algo, ese algo genera una señal en tu cerebro es capaz de interpretarlo, te devuelve que eso es 1 metro y entonces tú puedes tomar una decisión. Y eso pasa en centésimas, milésimas de segundo, ¿no? Pero al final es lo mismo, ¿no? Hay la única diferencia es que el clic del ratón lo estamos haciendo posicionando la vista en un punto o en otro, ¿no? Y al final esto lo que nos lleva es entender estos sistemas de información que hay a nuestro alrededor. Los árboles, la luz del sol, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Es algo muy sensorial. Y esto se empieza a mezclar cuando ya empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Ese mundo digital y ese mundo analógico se mezclan en las tecnologías que están ahora, digamos, emergentes, por decirlo de alguna manera, pero no son emergentes porque llevan más años ya que la pera, ¿no? Que ahora mismo son la realidad virtual y la realidad aumentada, por decirlo de alguna manera. La realidad virtual, ¿qué es? Es la inmersión, ¿no? Es ese entrar en un mundo en el que se produce, que cambias de plano, básicamente, y empiezas a vivir cosas nuevas. La realidad aumentada, por otra parte, es un mundo, pues como lo que vemos aquí en esta captura, que ya es algo que está ofreciendo Google también, ¿no? Ese punto en el que la realidad se amplifica y te permite generar mucha información a tu alrededor, ¿no? Entonces, al final, pues tú te conviertes en una especie de superhumano en el momento en el que tienes acceso a esto. Y sobre eso, como con un paraguas, estaría lo que se llama la realidad mixta, que a mí es lo que más interesante me parece y lo que menos trabajado está ahora mismo o donde menos esfuerzos se están poniendo o nadie le da importancia o no sé por qué pasa, pero creo que la realidad mixta es donde se está produciendo realmente
el cambio. ¿Por qué? La realidad mixta es ese punto en el que ciertos estímulos, un sonido, una Alexa, ¿no? Una interfaz de voz, un sensor, ¿no? Te ayudan a potenciar una sensación, pero con algo más reducido. No tiene por qué ser verlo todo y coger toda la información y volverte loco, ¿no? ¿Qué podemos hacer para trabajar sin manos, ¿no? Me imagino a alguien en una obra, ¿no? Que puede estar conversando con una interfaz que está haciendo que se produzcan cambios en su alrededor, o interactuando, generando esa interacción máquina-persona, y que tiene las manos libres para interactuar en vez de hacerlo con una pantalla, ¿no? Eso para mí es realidad mixta, ese punto en el que tú ya casi estás integrando la experiencia con tu entorno. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque hay un punto en el que si empiezas a leer todo lo que hay a nuestro alrededor, tanto pues, las calles, los árboles como Internet, acabas dándote cuenta de que vivimos en una jodida Matrix, ¿no? Todo es información y toda esa información que estamos interpretando porque tenemos estos sensores en la cara que se llaman ojos y estas orejas y esta nariz, ¿no? Que nos permite percibir esa información o capas de esa información. A lo largo de... A mí me interesa mucho este concepto de digitalización. De cómo las cosas físicas se han convertido con el tiempo en cosas digitales, ¿no? Esas cartas que había antes han evolucionado o evolucionaron un poco en los emails, ¿no? De hecho, la estructura es muy parecida y me da un poco de rabia, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, como que hay algo que se puede considerar como una especie de efecto retrovisor, que en vez de pensar en cómo mejorar la carta tradicional, lo que se hizo fue imitar burdamente lo que era una carta, y básicamente nos estamos relacionando de una forma digital entre nosotros, pues prácticamente como se hacía antes, solo que con los beneficios de que pasa todo online, ¿no? Y esto ocurre con miles de cosas a nuestro alrededor, un intento por digitalizarlo todo. Y aquí quiero romper una lanza en base a la no digitalización. No hace falta digitalizarlo todo. Hace falta que la interacción con las cosas mejore. Eso es lo importante, ¿no? Pues igual que los mapas, otro ejemplo más, ¿no? Mapas de carretera, se meten todos en Google Maps y hemos digitalizado los mapas. Ahora mismo, para nosotros como diseñadores de interacción, que es la parte que a mí más me interesa, he empezado hablando como sistemas de información y he hecho ese paralelismo entre el mundo físico y el mundo digital, porque es lo mismo. O sea, ¿qué pasa? Que ahora mismo vivimos en un entorno digital en el que hay mucha demanda de profesionales del sector digital y hay gente que piensa que somos, mi madre, mi abuela incluso, lo que creen es que hago páginas web. Pero no es eso. O sea, nosotros lo que nos preocupamos es de que esa forma en la que tú interactúas con tu exterior, con tu mundo, con pequeños elementos, sea la mejor posible. Y eso se puede hacer, que es lo que os decía antes, tanto en el mundo real como en el mundo digital, o en el mundo físico y en el mundo digital. ¿Qué pasa? Que ahora pues, el producto digital está triunfando, pero quizá en el futuro ya no haya pantallas. Y no sería algo tan raro que dentro de 10 años no haya pantallas en móviles y estemos interactuando de una manera totalmente diferente dentro de 10, 15 años. Y al final hay que estar preparados, hay que entender cómo llegar a las conclusiones que te ayudan a generar producto, más allá de que ese producto sea digital, real o un servicio. Al final lo que construimos como diseñadores de interacción es caminos. Todo esto, y habrá un concepto que seguro que conocéis muchos, o os suena, o os reverbera en la cabeza, que se llama la arquitectura de la información, ¿no? A mí me flipa la arquitectura de la información. Lo que pasa es que creo que profesionalmente la arquitectura de la información es algo que se malentiende en la profesión. Mucha gente piensa que una arquitectura de la información es hacer un mapa de navegación de una web, pero eso está muy lejos de lo que significa la arquitectura de la información. Hemos empezado a hablar un poco sobre sistemas de información, ¿vale? Pero no hemos hablado todavía de arquitectura. Pero todo esto va de generar caminos. Quiero ir de A a B. Y el medio puede ser un producto o puede ser cualquier cosa. De hecho, hablando de caminos, un poco esto es una foto de la ciudad de Barcelona, ¿vale? Al final, cuando tú tienes una vista microscópica de la ciudad, de una ciudad andando, tú al final sales a la calle para ir a algún lado. Tú sales para ir a una farmacia, tú sales para darte un paseo. Generalmente tienes un objetivo, que es lo que hablábamos antes. Ir de un punto A, que puede ser tu sofá, en el que estás en gallumbos o en bragas, y luego acabas yendo a un punto B, que es pues, un lugar donde pues, a lo mejor te quieres comprar un donut o quieres ir a ver a tu prima, ¿no?
pero siempre hay un objetivo. Si hacemos un zoom out de la ciudad y salimos, empezamos a entender la ciudad como un sistema. Un sistema que puede ser un sistema de información, ¿no? Y esto para mí es súper importante, porque cuando empiezas a entender las cosas como sistemas, empiezas a tener una visión de cómo se pueden generar esos caminos y cómo podemos ir del punto A al punto B y los elementos que hay dentro, cómo se organizan, cómo generas barrios, cómo esos barrios tienen unas características. Y precisamente además Barcelona, bueno, perdona por la foto que está un poco pixelada, es un poco mierda, pero bueno, al final tú necesitas ese helicóptero que te abstrae, ¿no? Y te permite tener una visión sistémica de lo que podría ser esa realidad. Y la comparativa con Internet, ¿no? Esto es Internet realmente, ¿vale? Es un montón de cajas en las que hay información a muerte, en las que tú te puedes pasear y probablemente en este CPD haga muchísimo frío. Pero esto es Internet, una IP 192.xxxx que se conecta a un punto B, que es la IP de la página del Zara a la que te quieres conectar, ¿no? ¿Qué pasa? Que si vuelves a hacer ese mismo ejercicio de generar una visión hacia atrás, lo que tienes son buscadores, ¿no? Para mí son un poco ese helicóptero que había en la ciudad, ¿no? Que te permite tener una visión sistémica de Internet y podemos empezar a entenderlo, a generar jerarquías, y una vez entiendes el sistema, puedes ordenarlo. ¿Por qué os cuento esto? Porque a lo largo del curso, o mi filosofía, tal y como yo lo entiendo las cosas, es que la arquitectura y el diseño de interacción y el diseño de interfaz están muy relacionados. Hay un punto en el que, para mí, la construcción de un edificio tiene mucha relación con la construcción de una web. Y, obviamente, la responsabilidad de un arquitecto muchas veces, bueno, iba a decir que muchas veces la responsabilidad de un arquitecto es mayor, pero hay páginas y aplicaciones que se han cargado a gente, ¿no? Que también hay o sea, hay cierto grado de responsabilidad, sobre todo a nivel de comportamiento, de lo que generas en las personas que interactúan con productos digitales, incluso cómo puedes cambiar la conducta de la gente, ¿no? Netflix ha cambiado, ha venido para volar un poco la forma en la que nos relacionamos incluso. ¿Por qué? O sea, uno de los paralelismos principales que veo en la construcción es la generación de espacios, ¿no? Al final hablamos de un espacio web, ¿no? Suele utilizar esa misma metáfora. Y tú generas niveles de información que en el fondo no dejan de ser pisos. Hay habitaciones que que tienen un uso en concreto y otro. ¿Cómo se construyen esos espacios? Es algo que a mí me flipa, ¿no? Y me encanta llevarme esa parte de la arquitectura, de la distribución, a cómo se construiría una web. Y hay un ejemplo que me flipa, que me encanta, que es el de las... He puesto Slack porque me ha apetecido, pero lo que quiero llevarme a cabo es, o sea, lo que quiero contaros es el concepto de home, ¿no? Todos sabemos que cuando entramos en una home, entramos en la página principal de una compañía o donde nos apetezca, ¿no? De una landing, ¿no? Pero ¿qué quiere decir home? Home. ¿Qué es un hogar? O sea, muchas veces estamos utilizando la palabra home tan... O sea, para mí es lo que hablaba antes, para mí siempre quiero un paso más atrás, es entender por qué estamos hablando así, ¿no? Una home es un hogar. ¿Y qué significa para vosotros un hogar? Y en esto, si nadie contesta, me quedo callado hasta que alguien conteste. ¿Qué es un hogar para vosotros? Un lugar al que siempre vuelves. Sí, eso es. Ojo, me ha encantado esa. Total. ¿Alguien más tiene alguna sensación sobre lo que es un hogar para ellos? No sé, no. Después de esa intervención es difícil decir algo. Pero no os las voy a poner fáciles. Un lugar donde puedes estar seguro y a gusto, ¿no? Claro, tío, ese es un poco. Sí, un lugar que te acoge. Claro, acoge. Hay algo en el concepto de hogar. De hecho, yo lo estoy leyendo en un libro que acabé hace un par de semanas que se llama Habitar, de Juhani Payasma. Es donde leí un poco este concepto sobre el hogar, ¿no? Y es algo que va mucho más allá de una estancia, una habitación. Es un lugar donde te sientes acogido, es un refugio, es un lugar donde sientes calor, ¿no? O sea, muchas veces cuando cierras los ojos y piensas en qué es un hogar, lo que te imaginas es en un entorno familiar recogido, donde te sientes protegido en torno a un fuego a veces, no sé, sale como la metáfora del fuego muchas veces, en los que te sientes calentito y todo va bien y es donde puedes ser tú mismo, ¿no? Eso es un hogar, ¿no? Entonces, de hecho, quería poner esto porque yo soy un poco friki y a veces me pongo en la tele, en YouTube, La Chimenea,
porque me parece muy guay. De hecho, hay un concepto que está guapo, que es como que ahora el lugar que ocupan las televisiones en las casas es el que antes ocupaban las chimeneas, ¿no? Y donde antes nos juntábamos en torno a una chimenea y que se generaban conversaciones, ahora nos juntamos en torno a una tele y lo que se generan son silencios, ¿no? Antes se generaba como más reflexión y ahora más introspección. Y habla también un poco de cómo la sociedad está cambiando. Lo que quería decir es que cuando nosotros creamos una home, una landing, al final como diseñadores también creo que tenemos una responsabilidad con la palabra hogar, porque esa home no deja de ser el lugar donde siempre vuelves, que lo habéis dicho por ahí, creo, Laura, me ha parecido, que es el lugar donde siempre vuelves cuando te sientes perdido dentro de una web, es el punto de referencia y hay que tratarlo con mucho cariño. Entonces también por eso un poco yo veo homes que se construyen como si fuesen, yo qué sé, no se me ocurre ninguna metáfora, pero que son todas iguales, vaya. Y creo que hay cero cariño a la hora de construir eso y creo que tiene cierta importancia. Y bueno, para que reflexionéis y meditéis estas noches. Hablo mucho de crear arquitecturas porque la palabra arquitectura quiere decir arc, que es guía, arcos, y text, que es tejer, que es construir, ¿no? Los arquitectos en realidad se ha asociado a diseño de edificios, ¿no? Pero en realidad es el guía de la construcción. Y creo que hay algo más allá, ¿no? O sea, lo que hacemos nosotros como diseñadores es exactamente eso, guiar la construcción de algo. Y un concepto muy importante que es el de proyectar ideas. Quizá en arquitectura se haga a través de sketches, donde tú eres capaz de mostrarle a tu cliente cómo va a quedar su casa, ¿no? O te ayude a organizar en tu cabeza las estancias, que es lo que os hablaba antes, ¿no? Nosotros lo hacemos a través de wireframes, pero un wireframe, de hecho el otro día en el curso hicimos un ejercicio de wireframes escribiendo, ni siquiera hace falta saber dibujar, es ser capaz de proyectar unas ideas para contárselas a alguien, ¿no? Creo que esa es una de las ideas clave a la hora de proyectar. Igual que nosotros hacemos prototipos visuales para explicar cómo funciona o guiar la construcción a un departamento de desarrollo de lo que estamos construyendo en producto digital, los arquitectos generan maquetas, ¿no? En las que, o pisos piloto, donde explican un poco cómo funciona. No sé si hay algún arquitecto en la charla conectado, me fliparía. En el curso, por ejemplo, este año hay 3 personas. Sí, yo sí. ¿Sí? Carla, ¿qué opinas? Pues sí, la verdad que es muy interesante la conexión que hay entre la arquitectura en cuanto a edificios y en cuanto a todo el tema digital. Es flipante. Hay un montón hay libros además que hacen esa relación y es una conclusión que he ido llegando cuanto más entiendo. De hecho, si tú al final, la forma en la que tú generas un proyecto de arquitectura es muy parecida a la forma en la que generas un proyecto de producto digital. Son súper parecidas. De hecho, ahora mismo en clase es lo que os decía, tenemos 3 personas que son arquitectas. En la sesión de julio también hubo gente de arquitectura, incluso de ingenieros de diseño industrial, y están flipando porque están haciendo ahora conexiones también de cosas que pensaban que era como, arquitectura, no tiene nada que ver con diseñar webs. Y es que es muy, muy, muy parecido. De hecho, yo ya no leo libros de UX, yo leo libros de arquitectura ya para entender cosas sobre UX. Me parece brutal. ¿Y por qué todo este rollo? ¿Y por qué diseñar con diseño, no? O sea, diseñar con código. Porque de la misma manera que los arquitectos, estoy seguro, Carla, que tú conoces materiales o has estudiado materiales o sabes cómo se construyen, de alguna manera nuestros materiales como diseñadores de producto son esas líneas de código que veis a la derecha, ¿no? Entonces, hay algo interesante. Tú realmente no tienes por qué saber código, pero saber código te va a venir muy bien, ¿no? Entonces me hacía esta pregunta. ¿Los diseñadores tenemos que saber programar? Que es algo como que se pregunta muchas veces. Obviamente es un extra que está guay. La respuesta es no. Pero viene muy bien. O sea, quería poner algunos ejemplos de personas, esto es Van der Rohe y Dieter Rams, ¿no? Que al final son personas que entendían muy bien la parte constructiva, ¿no? Y vuelvo a la metáfora de la arquitectura, guiar la construcción. Si no eres capaz de entender cómo se construye algo, y a lo mejor la solución a la que llegas no es implementable o no tiene sentido, o es una locura, ¿no? Es muy útil entender el medio y la tecnología implicada. Yo no sé programar. Entiendo, lo puedo leer y sé lo que significan las cosas, pero si me pones a mí delante de un ordenador, o sea, jamás voy a ser capaz de maquetar nada en front, cero. Pero lo puedo manejar un poco.
Porque esto principalmente te da poder y autonomía. Y aquí entra la segunda parte de la charla. Nosotros lo que hacemos es convertir problemas en retos, en oportunidades. Eso es el diseño de producto digital. Cogemos problemas, de hecho no nos gusta llamarlo problemas. Hay una serie de metodologías o formas de trabajar que te ayudan a conseguir convertirlos en retos y se convierten en oportunidades. Yo cada vez que voy a la calle estoy viendo oportunidades de negocio por todas partes. Estoy loco, ¿vale? Veo aquí y empiezo a ver, joder, ese palé y esa silla y entonces una aplicación que haga que las sillas y entonces que te recojan no sé qué y sigo caminando y digo, bueno, y las casetas de teléfono, ¿por qué nadie les está dando un segundo uso? Y si pusiéramos pantallas y sigo avanzando y digo, ¿qué de residuos hay? Y esta escalera está mojada, ¿por qué no? Y entonces estas esquinas están perfectas, ¿por qué no? Pues todo el rato pensando, bueno, de hecho vi esto y dije, una aplicación para poner semillas y que tú puedas plantar una semilla. Al final hay un mundo de oportunidades que hay que saber detectarlas y esto a mí me flipa. O sea, el emprendimiento y la construcción de nuevos negocios es algo que el hecho de entender un poco de lo que se llama diseño de producto digital o diseño de interacción te da una capacidad de investigación y de validación de hipótesis que te permite convertir esas oportunidades en realidad. Bueno, he seguido aquí, esto es que me mandaron a por café y fui sacando fotos. Acabas teniendo un montón de ideas de negocio. De verdad, o sea, hay un punto en el que entras en esa dinámica de la construcción de producto que todo el rato ves ideas por todas partes. Ideas con las que le das una turra terrible a mucha gente. O sea, yo quedo con mis colegas a tomar cervezas y les estoy, joder, se me ocurrió una idea, nos podríamos hacer ricos, solo tenemos que encontrar un inversor. Pero claro, son ideas que nunca llevas a cabo. ¿Por qué? Porque no sabes código. Y meterte a desarrollarlas se hace jodido, porque al final tienes que contar con una persona, hacer una app a veces pues te puede costar 30.000 pavos, puedes no estar igual de alineado con el equipo de desarrollo, con el desarrollador, o tienes que ceder una parte. ¿Y qué pasa? Que te acabas volviendo un pesado de mierda y nunca haces nada, nunca construyes nada. Y eso es algo que llevaba viendo yo y sentí una frustración. No sé si de aquí alguien sabe código o hay algún desarrollador, porque si aprendéis diseño y sabéis código, para mí eres fucking Dios. O sea, lo que pasa es que no, normalmente son dos disciplinas que requieren como un trabajo separado, ¿no? Y a veces me parece bien como tener las cosas claras por un lado y claras por el otro. Hay 1 por cada 200 programadores frente a simples mortales y es un 0,5% de la población mundial. En un mundo en el que hay no sé cuántas millones de páginas web y estamos todo el día digitalizados y enganchados como locos a Internet, ¿no? Y solo 1 de cada 200 entiende lo que está pasando ahí. Me parece un poco loco, la verdad. Aquí entra otro juego, que es lo que voy a hilar con cómo los diseñadores podemos afrontar este desafío que os acabo de plantear, cómo podemos ser más independientes. Y es lo que ha pasado un poco con las cámaras de fotos. Hace 20 años, para sacar fotos tenías que saber un poco de fotografía, o al menos tenías que tener una cámara reflex y tenías que saber ir a tal, unos basics, ¿no? Y los fotógrafos eran gente que tenía sus buenas cámaras y tenía una teoría. Pero de repente, bueno, y no todos podemos ser Robert Capa, quería hacer aquí un pequeño guiño, ¿no? Pero ahora de repente la fotografía se ha convertido en estos 4 idiotas, ¿no? Y están sacando fotos también. Y no hace falta que tengan una reflex, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha democratizado la tecnología. Y está muy guay. Es decir, los fotógrafos profesionales tienen su hueco y los fotógrafos amateurs, que queremos sacarnos una foto en la playa y subirla a Instagram, el que quiera, también tenemos nuestro hueco. Pero hay ciertos niveles a los que no tienes por qué llegar. De hecho, me pasa un poco... Este tío ganó un premio de poesía, no sé si alguno le conoce. Escribe poesías como cuando la vida te regala personas extraordinarias, cuídalas, esas no regresan. Me parece que esa democratización de todo es una mierda. O sea, hay tantos buenos poetas como para que también valga esto aquí. No sé, tengo sentimientos encontrados y quería compartiroslo. Creo que hay un punto en el que no todo vale para todo. Pero bueno, reflexión. ¿Por qué os cuento toda esta mandanga? Porque generar hipótesis durante la fase de investigación y validarlas antes... Espera, que tengo aquí la pantalla en medio y no veo bien.
Generar hipótesis durante la investigación y validarlas antes de construir un producto que no le interesa a nadie. Eso es lo que la metáfora que os decía antes, ¿no? Imagínate que te gastas 30.000 pavos en una app porque tú tienes la idea muy clara en tu cabeza y crees que te vas a hacer rico, lo haces, lo sacas y te comes una mierda como un castillo. Eso pasa a muchísima gente. ¿Por qué? Porque no te metes en esa burbuja en la que crees que todo está bien en tu cabeza, estás totalmente sesgado por tu entorno o por lo que piensas, que te parece absolutamente inconcebible que algo que tú crees no vaya a funcionar, pero es que lo real es que no funciona la mayoría de las cosas que construyes así. Por eso hay una serie de procesos en los que vamos validando si las hipótesis que tenemos, todo lo que hay en nuestra cabeza son hipótesis, tienen sentido o no, y vamos descartándolos y vamos cogiendo unas y cogiendo otras. En ese sentido, hay algo que hacemos mucho hincapié en el curso, que es trabajar en base a productos mínimos viables. Vamos a validar que nuestra idea tiene sentido antes de construirlo, invertir un euro. Vamos a testarlo, vamos a explotarlo, hasta que ya no haya posibilidad de error, ¿no? Estamos tan seguros de que esto es así, pero no es porque nuestro cabezonamiento, no, es porque hemos sido capaces de validar durante todo el proceso de diseño o de investigación para el diseño que esto tiene sentido, ¿no? Que esto cubre una necesidad real. Porque lo que hacemos, es una frase que la gente del curso, los chicos, me han oído 1000 veces y soy un pesado. Nosotros lo que hacemos como diseñadores es resolver o cuidar necesidades. Trabajamos para resolver necesidades de la gente. Si hay una necesidad, podemos cubrirla. He puesto PMU porque es un concepto que me gusta, que es el de mínimo producto usable. Producto mínimo usable. El otro es producto mínimo viable. A veces que algo sea viable no quiere decir que esté bien. Ese punto de usabilidad, ¿no? De que realmente, joder, que no sé si habéis visto la serie esta de... la de... no me acuerdo. Si me acuerdo luego os lo digo. Que están en Silicon Valley, joder. Pues ahí les pasa un poco esto, ¿no? Producto mínimo viable menos usable. Spoiler alert, pero pasa. Hay dos formas de investigar. Una investigación profunda y una investigación lean. Lean es un concepto en el que utilizamos los mínimos recursos para validar lo antes posible. Y el mundo del lean UX está muy relacionado con el agile y es algo súper interesante. Yo soy muy fan de todo lo lean. ¿Por qué os digo esto? ¿Y de a qué viene todo esto que os estoy contando? Es por las herramientas no code, ¿no? Por eso la charla se llama Diseñar con código. Ahora mismo se ha abierto un escenario, bueno, no es ahora mismo, lleva ya bastante tiempo. Lo que pasa es que se han popularizado yo diría que en el último año un poco para el mainstream, ¿no? Hay un puto huevo de herramientas que te permiten, sin saber ni una línea de código o sabiendo poco código o simplemente entendiendo a veces en algunos casos, construir productos digitales sin necesidad de compartirlo con un desarrollador. Esto es una libertad brutal. O sea, realmente puedes validar ideas de una forma en tu casa, en una tarde, aprendiendo 3 o 4 cosas, generando integraciones, puedes validar un producto y sacarlo. Y esto tiene un beneficio brutal frente al prototipado tradicional. Y es que cuando tú construyes una herramienta que funciona en base a algo muy simple, ¿no? Lo que hablamos de lean, ¿no? Rápido, fácil, falla lo antes posible, con una capa pequeña de visual. Lo sacas y tienes datos, porque si tú le enchufas un Google Analytics a eso, estás viendo datos reales sobre cómo funciona tu producto o dónde clica la gente, recibes feedback. La gente hace clic en un sitio y validas, aunque no puede que no haya ni una página detrás, ¿no? Pero estás validando interés si la gente clica donde tú quieres que cliquen y ya estás validando hipótesis. Esto ya con datos reales, con un diseño, no con un wireframe, no con una pantalla pintada en Sketch o en Figma. Esto nos da una libertad brutal, ¿no? Y al final, pues como veis, tema chatbots, emails, a los que os interese el diseño por voz, hay voice flow, ¿no? Meteros con eso, porque es brutal lo que puedes construir sin tener ni idea de código. Y lo que yo quería es daros un poco unos tips de cómo yo me siento más cómodo, cómo yo he empezado a aprender y cómo podéis construir cosas en vuestras casas o poneros a cacharrear, ¿no? Para mí este es el entorno de aplicaciones que realmente os pueden aportar ahora desde el principio, si queréis mañana ya poder poneros a hacer cosas. Creo que con esto tenéis una buena base.
yo personalmente utilizo Webflow como constructor visual. ¿Qué tiene Webflow que no tenga un Wix, un WordPress? Para empezar, la forma en la que tú construyes está basada en código, no es arrastrar cajas. Tú tienes que tener una mentalidad de codificador, o sea, de programador, pero construyes sin escribir una línea de código, pero la estructura en la que construyes las cosas sí tiene ciertos paralelismos con el código real. Lo que esto te permite es extraer el código y que realmente sea algo escalable. O sea, tú de repente tienes un código que puede utilizar un equipo de front y hacerlo crecer en el futuro, ¿no? No quiere decir que los desarrolladores hayan perdido el hueco, ¿no? Quizá los desarrolladores han perdido el hueco en la fase inicial del testeo del producto, pero obviamente si no hay desarrolladores no habría estas herramientas y los desarrolladores tienen un papel fundamental. Pero bueno, Webflow como constructor visual, front, Airtable para las bases de datos, ya no necesitas un back. Tú te generas tu base de datos en Airtable, que es una plataforma con listas, muy parecido a Excel o a Google Sheet, y lo tienes ahí todo metido, todo el producto, tu CMS. Webflow tiene un CMS, ¿no? Puedes conectar producto directamente. ¿Y cómo se hace esa conexión entre base de datos y el constructor visual? A través de otra herramienta, o hay muchas, ¿no? Integromat, pero Zapier es como la más facilona ahora mismo. Zapier es un automatizador o un integrador de cosas. Tú puedes decir, cada vez que publico un tweet, me lo guardas en una hoja de Google. Cuando dé un like en Instagram, guárdame una foto de no sé qué, ¿no? Generas automatizaciones. Entonces, esta capacidad de automatizar cosas lo que te permite es, cada vez que se cargue un elemento nuevo, cada vez que se cargue un elemento nuevo en mi base de datos, actualízamelo en Webflow, ¿no? Generas integraciones. Con lo cual tenemos 3 conceptos básicos: constructores visuales, bases de datos, integradores o automatizadores, ¿vale? Y luego, aparte, creo que hay 4 plataformas que a mí me parece que están guay para empezar. Una es Glide, que lo que es un constructor visual de aplicaciones en base a Google Sheet, hojas de Google de cálculo. Entonces tú ahí te generas tu base de datos, es muy sencillote, pero para validar ideas yo creo que vienen bastante guay. Creo que están mejorando todo el rato. Yo lo utilicé hace unos meses y está bien. Bravo Studio mola porque es española y no sé si alguno trabaja o conoce Figma, que es un programa de diseño que es con el que, bueno, trabajamos en el curso en la parte de interfaz, o con Sketch, ¿no? Pero en este caso a través de Figma, y lo que te permite es cargar tus diseños de Figma a través de una serie de nomenclaturas que tú tienes que ponerles a las capas y darles vida real y a convertirlos en una aplicación que alguien se puede descargar en su móvil, ¿no? Luego tenemos Cards, que es en 5 minutos te construyes una landing page y validas una idea. Esto es brutal. Si tú tienes una idea en la cabeza, lanzas una landing y cada vez que alguien pinche, que te salga lo típico de estamos trabajando en ello, pronto os avisaremos. Eso lo que estás es validando intencionalidad de la gente, ¿no? Hay un montón de gente pinchando aquí, he despertado interés. Vamos a generar a lo mejor un Facebook Ads, lo promocionas en Facebook, lo promocionas en Instagram, la gente te empieza a pinchar, validas que tiene sentido, vamos a construirlo, ¿no? Y por último aquí tenemos Typeform, que es también española y está muy guay para, bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo para el tema de formularios e integraciones con formularios, etcétera, viene súper bien. Lo que quiero decir es que creo que hay como una nueva vertiente para el producto digital, creo que las cosas van a cambiar dentro de nada, creo que vamos a poder ser mucho más autónomos los diseñadores de producto de aquí a 5 o 6 años. Esto va a ser, o sea, dentro de 5 o 6 años esto me parece que va a ser que todo el mundo va a saber, ¿no? Entonces mola intentar llegar un poco antes. Yo creo que ahora mismo está explotando, es un buen momento para subirte a esta ola y creo que va a cambiar el juego, en cierto modo. A lo mejor me estoy tirando un poco el rollo, pero creo que ya se están haciendo cosas brutales, una comunidad creciente en España de gente que está haciendo estas cosas y cada vez tiene más sentido. Entonces, nada, quería compartiros un poco este entorno. Me gustaría que si alguno se atreve a jugar con alguna de estas herramientas, si es que no ha jugado ya, que me escriba y me cuente un poco su experiencia. Yo estoy encantado. Y nada, eso es todo de mi masterclass.